Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 30 de marzo del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 12 de San Juan, del versículo 1 al 11. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: este perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: déjela, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos encontramos dos personajes que nos representan a nosotros, a María y a Judas. Uno que expresa el verdadero amor y otro que expresa un amor falso. María, que ama a Jesús, derrama un perfume muy caro sobre sus pies y lo seca con sus cabellos. ¿Y qué hace Judas? Judas se enoja y dice: ese perfume se podía haber vendido en 300 denarios para darle el dinero a los pobres. Pero no era que le importaran los pobres, sino que era ladrón. Vean cómo el Evangelio hoy nos presenta dos tipos de amores. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿en cuál de los dos me represento yo? ¿A cuál de los dos me está representando el Evangelio? ¿A Judas, que representa un amor falso, que no le importan los demás, que no le importan los pobres? ¿O a María, que lleva su amor al extremo, que lleva un amor verdadero a Jesús, que la lleva a dar todo lo que tiene y a derramar ese perfume caro sobre sus pies? ¿De qué manera estoy yo amando a Jesús? ¿Qué estoy haciendo yo para mostrarle ese amor? ¿Qué me está llevando ese amor a hacer por Jesús? La pregunta que tenemos que hacernos hoy: ¿qué estoy dispuesto a hacer yo por Jesús? María derramó un perfume muy caro. Vea que la Biblia lo pone y lo subraya: muy caro. Y Judas
se lamenta porque dice que se pudo haber vendido por 300 denarios. Me imagino que era mucha plata, pero María no le importó. ¿Por qué? Porque era Jesús. Y la pregunta que vamos a hacernos hoy: ¿qué estoy dispuesto a dar yo por Jesús? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Jesús? ¿De qué manera le doy a conocer a Jesús cuánto lo amo? ¿De qué manera representa mi amor por Cristo? ¿Se lo estoy demostrando? ¿O ese amor se está quedando en puras palabras, en puras palabrerías, en un amor falso? Y Jesucristo también nos mostró allá en San Juan capítulo 14 versículo 15 que el que lo ama de verdad, el que le quiere demostrar verdaderamente su amor, guardará sus mandamientos. Vean que María le demostró a Jesús cuánto lo amaba. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿se acuerdan que Jesús le había resucitado a su hermano, a Lázaro? Y María amaba a Jesús. ¿Se acuerdan allá en San Lucas capítulo 10 versículo 38 cuando Jesús había visitado la casa de Marta y María, y que María se quedó a los pies de Jesús escuchando su palabra? Entonces Jesús nos muestra cuál es aquella persona que lo ama verdaderamente. Allá en San Juan capítulo 14 versículo 15 dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué tipo de amor tengo yo por Jesucristo? ¿Estoy guardando los mandamientos de Dios? ¿O estoy viviendo un amor falso? ¿O me estoy engañando a mí mismo diciendo que amo a Cristo, llenándome la boca de aire diciendo que soy cristiano? ¿De qué manera ama al Señor? ¿De qué manera? ¿Verdad que el mismo Jesucristo nos está mostrando quién es el que lo ama? Porque usted puede decir: yo amo a Jesús, yo amo a Cristo, pero no cumple sus mandatos. Entonces, ¿qué está haciendo? Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanezca siempre con ustedes. ¿Dónde está el amor verdadero? En guardar sus mandamientos, en cumplir su palabra, en cumplir con lo que Jesucristo ha mandado. Ahí es donde se le demuestra verdaderamente el amor a Cristo, no en pura palabrería. Aquel que lleva la fe a la obra, ese es el que le demuestra a Jesucristo que lo ama. Ese es el que verdaderamente siente amor por Cristo. Dice: el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, después de escuchar la palabra de Dios, después de recibir el conocimiento, después de saber qué es lo que Jesucristo mandó y lo que estableció, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, porque usted no puede guardar algo que no conozca. Primero hay que conocer la fe para después ponerla en práctica, porque yo no puedo poner en práctica algo que no conozco. Después de recibirlos, ese es el que me ama. Y hoy en día encontramos muchas personas que le entra la palabra de Dios por un oído y le sale por el otro, que se llaman cristianos pero que no practican.
cristianos de puro nombre, porque a la hora de la llegada, cuando el Señor manda a practicar su palabra, a llevarla a la práctica, no lo cumplen. Y así se llaman cristianos. ¿Se acuerdan como lo dijo San Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Porque el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ahí es donde se demuestra el verdadero amor por Cristo. No el que se llena la boca de aire diciendo yo soy cristiano. El que me ama, guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Vean cómo Jesús devuelve el amor. Cómo Jesús, ante aquella persona que lo ama, que cumple su palabra, que cumple sus mandatos, Él le devuelve el amor. Él no lo deja solo. Él lo cuida. El Padre lo ama. El Hijo lo ama. Dice, el que me ama a mí será amado por mi Padre. El que guarda su palabra, el que la lleva a la práctica, será amado por mi Padre. Lo dice el mismo Jesucristo. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dará el conocimiento, le dará la sabiduría, le dará fortaleza. Dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Pero el que no ama, no guarda mis palabras. He ahí donde está el detalle, hijo Cantinflas. El que ama, cumple sus palabras. Pero el que no ama, no guarda mis palabras. ¿Qué hizo María? Derramó aquel perfume caro y no le importó. ¿Por qué? Porque ella amaba de verdad a Jesús y se lo demostró derramando ese perfume caro. No le importó cuánto valía, porque ella sabía que tener al Señor ahí a su lado valía más que cualquier perfume caro, que cualquier plata del mundo, que Jesús era todo para ella. ¿Y qué hizo? Derramó el perfume caro, que le dolió a Judas, aquel que andaba con Jesús, que Jesús formó y que sin embargo no le importaba los pobres, porque él dice, si se hubiera vendido este perfume por 300 denarios, se le hubieran dado mucho a los pobres, hubiera servido el dinero para los pobres. Pero ¿qué dice el Evangelio? No le importaban los pobres, sino que lo que le importaba era la plata, porque era un ladrón. Para nada le importaba a los pobres. Esto es un falso amor. Y de esos hay muchos hoy en día que dicen amar a Cristo, pero no se lo demuestran con hechos, como lo hizo María. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. El que me ama no El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Dónde podemos demostrar el verdadero amor? Cumpliendo con lo que Jesús manda. Demostrándole a Jesús cómo practicando lo que Él mandó. ¿Cuántas veces lo hemos repetido?
¿Cuántas veces se lo hemos dicho? ¿Cuál es el que lo ama? San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá en mí. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El que va y asiste a la Eucaristía, el que come del pan, el Señor le va a dar vida. ¿Por qué? Porque dice ahí mismo San Juan 6:56 que de esa manera permanecemos en Cristo. San Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Comunión. ¿Cómo es que permanecemos unidos a Cristo? ¿Cómo es que permanecemos unidos a ese amor? Comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre a través de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así es como permanecemos unidos a Cristo. Así es que llevando la fe a la práctica, cumpliendo lo que dice su palabra, es que permanecemos en el amor de Cristo. No de palabras, porque dice que el que no me ama no guarda mis palabras. Dice 1 Juan capítulo 4, capítulo 3, versículo 18, dice: hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Vean cómo en el Evangelio Jesucristo nos dice que el que no me ama no guarda mis palabras. Y como en 1 Juan capítulo 3 versículo 18 nos abre la mente y el corazón para que nosotros no nos engañemos, porque puede ser que nos estemos engañando a nosotros mismos, creyendo que somos cristianos, pero no estamos amando a Cristo de verdad. No estamos cumpliendo con su palabra. San Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Es que de nada me sirve a mí llamarme cristiano si no cumplo con lo que el Señor manda, si no le hago caso a su palabra. Entonces me estaría engañando a mí mismo. Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. ¿Qué es lo que tiene que surgir la palabra de Dios en mi vida? Hechos. ¿Qué es lo que tengo que presentarle al Señor? Hechos. Porque la palabra me tiene que llevar a mí a practicarla, a ponerla en práctica, a vivirla. Si no, ¿qué pasa? Estaría engañándome a mí mismo, como lo dice Santiago. Dice, hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos, poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1 versículo 22. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. La palabra de Dios es para ponerla en práctica. Así es como le demostramos a Dios cuánto lo amamos. Aquel que no guarda, aquel que no cumple su palabra, está amando de puras palabras y no con hechos. Y el Señor quiere que nosotros lo amemos de corazón, con hechos, poniendo en práctica lo que Él mandó. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos.
y mi Padre los amará. Pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica, es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba y se iba, se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad, y, y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, aquel que la practica, como activo cumplidor, el que la cumpla. Este será dichoso al practicarla. ¿Quién es el que va a ser dichoso? Aquel que pone en práctica lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, dice el Señor. Que el Señor les bendiga.